Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ninoshka Soto Maltés y esta es mi elaboración del video número 3, si no me equivoco. Hoy es 3 de noviembre del 2023 y son las 4:30 de la tarde. Bueno, esta actividad nos pedía hablar sobre diferentes temas relacionados al hecho generador, ¿verdad? Relacionado a la factura electrónica. El primero nos pedía hablar del sujeto activo. El sujeto activo, ¿verdad? El ente público investido con la competencia necesaria para la administración del tributo. Básicamente eso significa sujeto activo. El artículo 14 del CNPT nos señala que es sujeto activo de la relación jurídica tributaria el ente acreedor del tributo, ¿verdad? El Estado siempre va a ser sujeto activo de la relación jurídica tributaria. Luego, sujeto pasivo, ¿verdad? Que tendríamos que explicar los contribuyentes y los responsables. El sujeto pasivo, este se puede dividir entre contribuyentes y responsables, como lo decía la pregunta, ¿verdad? Son contribuyentes las personas respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria, y el sujeto pasivo es la persona física o también puede ser jurídica que se encuadra en una condición prevista por la ley, siempre revelando una manifestación, ¿verdad?, de capacidad económica. Además, se considera como aquella persona a quien la ley lo tiene destinado como el realizador del hecho imponible, que esto, en resumen, quiere decir que es la persona que revela un comportamiento que demuestra una condición de capacidad económica tipificada por la ley. Al aspecto material, se tiene como aspecto material el propio hecho, acto, negocio, estado o situación que se grava, siendo el que caracteriza o cualifica el tributo, ¿verdad? Muy importante. Este elemento objetivo o material del hecho imponible está constituido por un hecho considerado en sí mismo, ¿verdad? Aislado de cualquier tipo de vinculación personal que puede haber. El elemento material debe coincidir con la riqueza o manifestación de capacidad económica incorporada en el propio hecho imponible. El elemento material viene a coincidir con otro concepto que es parecido al objeto del tributo, ¿verdad? El aspecto material consiste en la descripción objetiva del hecho concreto que el destinatario legal tributario realiza, ¿verdad?, ante la situación. Luego tenemos el aspecto espacial, que es el elemento de la hipótesis legal condicionante tributaria que indica el lugar en el cual el destinatario legal del tributo realiza el hecho que se encuadra en la situación, ¿verdad?, que fueron descritos. O el lugar en el cual la ley tiene por realizado el hecho o producida la situación que fueron objeto de la descripción objetiva. Llevado a cabo, ¿verdad?, por el aspecto material, que ya lo vimos anteriormente, del hecho imponible. También es súper importante determinar que el aspecto espacial, ya que indica el lugar de la producción del hecho generador, es decisivo para determinar el ente público al que se sujeta. El aspecto espacial del impuesto está relacionado con el lugar donde se realiza el hecho imponible y también nos ayuda a saber quién es el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria. Tenemos el aspecto temporal, ¿verdad? Este está constituido por 3 notas. En primer lugar, es necesario conocer el momento del nacimiento de la obligación tributaria. En segundo lugar, el momento de la exigibilidad de la obligación tributaria. Y en tercer lugar, la ley aplicable para la determinación del origen de la obligación. Luego tenemos el nacimiento, que el hecho generador es el que da nacimiento a la obligación tributaria, ¿verdad? Pues la ley por sí sola no puede cumplir con ese fin. Eso se debe a que la norma por sí sola no puede indicar dentro de su ordenamiento a los deudores del tributo. Por esa razón se sostiene del hecho imponible, que al realizarse se determina el sujeto pasivo y la prestación al que está obligado, ¿verdad? También, ¿verdad?, en el aspecto temporal mencionábamos que el segundo lugar era el momento de la exigibilidad de la obligación tributaria. ¿Qué es la exigibilidad? Bueno, ¿cuándo se produce la exigibilidad de una obligación? Hace referencia al momento en el cual es ejecutable una obligación,
¿Qué quiere decir eso? Que al tiempo en el cual una obligación se está cobrando efectivamente o se ha cumplido con un plazo o una condición para que el obligado finalice con el compromiso. Ahí es donde se produce la exigibilidad. El aspecto cuantitativo, ¿verdad? Tributos fijos y tributos variables. El aspecto cuantitativo debe expresar hasta qué límite patrimonial es razonable llevar la obligación de tributar, conforme a la aptitud de pago público que el legislador pensó, ¿verdad?, al construir un cierto hecho imponible. Lo que se mide no es el hecho imponible en sí mismo, ¿verdad?, sino el bien que entra a formar parte de ese presupuesto. En otras palabras, ¿verdad?, el elemento material que podríamos llamar. Llevar a una cantidad numérica que manifieste la capacidad económica real y revelada por el contribuyente al perfeccionar ese hecho imponible. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se está ante el aspecto cuantitativo del hecho imponible, el mismo tiene que ser elaborado con proporcionalidad y razonabilidad, ya que el quantum que resulte señalado para cada deuda tributaria debe reflejar el valor asignado, ¿verdad?, a cada hecho imponible como factor de la capacidad económica que se mostró, ¿verdad?, que sea real y además que sea actual, para así evitar que hayan errores en los datos y no sea forma cuantitativa, ¿verdad?, que tienen que ser datos reales, sino en su expresión de manifestación de riqueza, ¿verdad?, que sin deshacerse de la misma comporta imposibilidad material de cumplimiento de la obligación pecuniaria. También la trascendencia del aspecto cuantitativo también lo convierte en el aspecto más importante del hecho imponible, ¿verdad? Todos los principios de justicia tributaria entran en acción, ¿verdad? Porque el aspecto cuantitativo se convierte en un límite concreto para el poder tributario del Estado. En este recaen con más fuerza los principios materiales de justicia tributaria y también es el punto más polémico generalmente en cualquier tributo. Y por último tenemos las normas de no sujeción, ¿verdad?, que son aquellos hechos o negocios que no son sumisibles en la definición abstracta del hecho imponible. Eso quiere decir, son normas aclaratorias, ¿verdad?, debido a que las normas de no sujeción aclaran qué elementos entran y qué no, y cuáles otros elementos no entran, ¿verdad? La gran diferencia con las exoneraciones es que estas buscan finalidades constitucionales. Muchísimas gracias por su tiempo, profesor.